4. Espartanos, los maestros de la autodisciplina. La ciudad-estado Esparta, un hito histórico en donde prevalecen hazañas de política y guerra, en donde todo hombre que nacía ya tenía un destino, un estricto régimen de educación y entrenamiento que los preparaba física y psicológicamente para la batalla. Pero, ¿qué llevó a Esparta a ser un pueblo de guerra? ¿Qué llevó a las madres a entregar a sus hijos al ejército y a prepararlos para la guerra desde la edad de los 7 años? Si evaluamos detenidamente, todos los espartanos, tanto hombres como mujeres, creían firmemente en su doctrina. Todos y cada uno creía en la guerra como uno de sus principales pilares, en compañía de la política. De hecho, la creencia era tal que la tarea de los esclavos estaba destinada a todas aquellas tareas que no tenían que ver con ninguno de estos dos factores, lo que demuestra el nivel de concentración que tenía Esparta para cumplir con los méritos de su institución. Todos los valores espartanos son atribuidos a distintas causas. Los historiadores les dan más crédito a unas que a otras. Sin embargo, el carácter de esta ciudad griega se forjó de tal forma que hasta hoy prevalece la credibilidad de parte de sus prácticas morales y doctrinarias. Hablemos de algunas de ellas. Licurgo. Muchos dicen que el valor, la disciplina y la austeridad de Esparta se deben a Licurgo, un legislador que, se estima, vivió antes del siglo 772 a.C., de acuerdo con Heródoto. Antes, Esparta era cuestionada por sus políticas. Se dice que los espartanos eran los peor gobernados, lo que les daba una muy mala reputación. Pero todo esto ocurrió antes de que Licurgo, quien, hermano del rey de Esparta y tutor de su sobrino, decide emprender algunos viajes que le dieron la luz de cuál era el rumbo de lo que sería pronto la poderosa Esparta. Así pues, Licurgo empieza su trayecto. No se sabe con precisión cuál fue el recorrido de Licurgo. Unos dicen que pasó por Egipto, según comenta Plutarco en sus escritos. Lo que sí es seguro es que llegó a la isla de Creta. También se afirma que las bases de la constitución espartana no fueron creadas por él, sino que fueron propiciadas por el oráculo de Delfos. Tal hazaña explicaría la magnitud de las metodologías disciplinarias que se llevarían a cabo en Esparta, cuando esta constitución estableciera sus raíces en lo que, hasta entonces, parecía conocerse como un estado de pobre gobierno. Lo cierto es que, el legislador Licurgo procuró que las nuevas leyes que regirían a Esparta tendrían su base en una vida militar, destinada a cumplir con lo que dicta el Estado, pero no por obligación cual régimen dictatorial, sino por compromiso con el progreso de las sociedades venideras. Según se cuenta en los relatos, Licurgo hace que los espartanos juren cumplir con las leyes que ahora traía para labrar el futuro de Esparta. Pero aseveró que el juramento era acatar la ley hasta que él regresara de sus viajes. Lo increíble de esta historia es que, una vez salió de Esparta, Licurgo jamás regresó. Decidió quitarse la vida. De esta forma, aseguraría que el cumplimiento de las leyes espartanas sería eterno, como también lo sería su viaje después de la muerte. La obediencia del pueblo espartano haría que esperaran a Licurgo por la eternidad, lo que garantizaría el cumplimiento de su legislación durante ese mismo tiempo. Estas son algunas de las aseveraciones de Plutarco, Heródoto y Genofonte, uno de los pocos historiadores de la antigüedad que dejaron evidencia de lo que podría ser un personaje ficticio o un verdadero legislador de la historia de Esparta. Lo cierto de todo este asunto es que, hasta el sol de hoy, la reconocida constitución espartana le debe su creación a Licurgo. Las relaciones de Esparta. Esparta no era una ciudad pacifista como muchos estados. Ansiaban crecer y expandir sus territorios para convertirse en una potencia dominante, poderosa y respetada. Así pues, Esparta empieza a esclavizar a sus vecinos dominándolos por la fuerza y convirtiéndolos en servidores del Estado, al que debían rendirle cuentas. De esta forma, Esparta conquista y esclaviza a los mesenios, quienes, a partir de las generaciones venideras, se convertirían en los hilotas. A pesar de estar esclavizados por los espartanos, los hilotas tenían una gran ventaja. Eran más en número y unidos, eran capaces de generar poderosas revueltas para emanciparse del yugo de los espartanos. Y, efectivamente, esto fue lo que ocurrió. Los hilotas se convirtieron en esclavos rebeldes, llenos de conspiraciones en contra de quienes los subyugaban. Ellos constantemente planificaban la manera de ser libres, considerando siempre su gran ventaja, a pesar de ser esclavos. Las constantes revueltas y actos de rebelión hicieron que los espartanos tomaran medidas de prevención para proteger la legislación de su estado. Por lo tanto, reforzaron sus doctrinas y se convirtieron en una ciudad militar, preparada para la guerra y dispuesta a someter a sus esclavos, independientemente del número, de sus estrategias y de sus artimañas para salir victoriosos. El peligro de perder todo lo que habían logrado con su ley, sus conquistas, sus otras ciudades esclavizadas, entre otras victorias, hicieron que Esparta se preparara aún más para la guerra, convirtiéndose en un estado mentalizado para la batalla, lo que los hacía mucho más fuertes que sus contendientes. Las guerras constantes con los mesenias se dieron cuenta de que debían estar listos ante cualquier amenaza y que debían ser dominantes, no dominados. Así pues, cada derrota que vivieron fue un incentivo para reforzar la estructura de sus leyes, incluyendo un sistema cada vez más estricto para llevar a Esparta a la victoria ante cada batalla, con los mesenias y otros pueblos. Este trabajo fue constante y arduo. Esparta se tomó en serio su ambición por ser el estado más fuerte, y fue tanta la convicción de esta ciudad que llegó a formar el ejército más fuerte y temido de toda la historia griega. Como es evidente, Esparta es ejemplo de constancia.
porque ante cada derrota, en vez de lamentarse y responsabilizar a alguien o a un grupo de personas por su pérdida, buscaban soluciones rápidas. Realizaban las reformas pertinentes y se exigían aún más para que, la próxima vez que se midieran ante un oponente, tuvieran las condiciones necesarias para asegurarse no solo de enfrentarlo, sino también de derrotarlo. Los cambios fueron radicales, a tal punto de empezar a preparar a cada niño varón para la guerra a partir de los 7 años de edad. Llegó un punto en el que todos los factores que propician la vida del espartano giraran en torno al ejército, desde la educación hasta la religión. Todas estas materias conspiraban a favor de crear un ejército tan fuerte, competente e intimidante, que se convirtiera en uno de los sistemas militares más temidos de la antigüedad. Así pues, los espartanos son la prueba de cómo la determinación, la constancia, el carácter y la osadía hacen que los ejércitos más comunes se conviertan en un arma indetenible, capaz de lograr hazañas históricas que, hasta el día de hoy, proyectan sus ecos en las estrategias de los gobiernos actuales. Como habrás podido observar, la disciplina en Esparta no dependió únicamente de la legislación de Licurgo. Esta solo fue la base que llevaría a lo alto al ejército espartano. Lo que realmente hizo que Esparta quedara para la historia fue, realmente, la obediencia de sus habitantes, que, comprometidos con la causa de gloria y dominio, dedicaron su vida a acatar las normas por amor a su propio estado. Por esta razón las madres dejaban a sus hijos. Por esta razón, los hijos empezaban un arduo sendero de preparación a su corta edad. Entiéndase el sentido de sacrificio de una sociedad comprometida con una causa común. Los espartanos sabían que la victoria no era individual, era colectiva. Por lo tanto, dependían unos de otros para poder alcanzarla. Pero, esa dependencia implicaba que cada espartano debía tener autodisciplina en su cometido. Debía trabajar con todo su esfuerzo y determinación para alcanzar la grandeza de su estado. Así, la suma de la autodeterminación de cada ciudadano dio como resultado el arma de guerra más amenazante de la Edad Antigua. El poder de Esparta vio su final en la batalla de Termópilas, en donde los persas amenazaron con invadir Grecia. La historia relata que, con su ejército de 300 espartanos, dieron una batalla reñida para los persas, quienes, por causa de los espartanos, tardaron una semana en Termópilas batallando. Aunque el ejército espartano murió en batalla, esto les dio la oportunidad a sus hermanos griegos de prepararse para enfrentar al enemigo, lo que fue reconocido y quedó para la historia, reconociendo a los espartanos como grandes guerreros, leales a la causa y devotos de su patria y de la libertad de los suyos. Indudablemente, el espartano era capaz de renunciar a sí mismo para cumplir con los valores y glorificar el Estado. Cada gota de sangre derramada fue una demostración de honor y de amor a la legislación de Licurgo. Definitivamente, hay demasiado que aprender de la disciplina espartana. Sacar lo positivo de su cultura es lo que nos compete ahora. Entiendo que, así como los espartanos perecieron en guerra, como muchas sociedades quedaron en el pasado y pasaron a ser parte de la historia, así también perecieron muchos de los conceptos y prácticas que, si se practicaran hoy, fueran consideradas arcaicas o fuera de lugar. Pero, a pesar de la antigüedad de sus doctrinas, todavía hay mucho por rescatar de su legado. Los espartanos son ejemplo de fuerza y determinación, de constancia y de entrega total. Y hoy, la fuerza, la determinación, la constancia y la entrega siguen siendo valores clave para poder progresar en cada proyecto, en cada meta u objetivo, independientemente de su tamaño. Si bien es cierto que tú no vas a librar una batalla con otros pueblos y que tú no fuiste criado para la guerra, también es cierto que, como individuo, en una sociedad cada vez más controladora, tú tienes el poder de librar una batalla que no es con los demás, sino contigo mismo. Así que, es momento de mentalizarte. Sí, te vas a preparar para una guerra. Sí, tienes obstáculos y retos por superar. Solo que hoy, tú tienes la libertad de escoger qué batalla vas a librar. Así como los espartanos decidieron dar su vida por el Estado, hoy tú puedes decidir que vas a dedicar tu vida a un oficio, un proyecto, un propósito, un estilo de vida. No hay límites. Tú decides cuál o cuáles son esos propósitos. El objetivo es que, cada meta que te traces pueda llevarla a la realidad. Y te aseguro que, con la disciplina espartana, podrás materializar todo lo que te propongas. Si un ejército pequeño pudo volverse poderoso, temido y respetado por la eternidad gracias a sus métodos de disciplinas, entonces es muy factible que esas mismas prácticas, llevadas a tu vida, también te ayuden a alcanzar grandes hitos personales. Quizá esos hitos no queden para la historia, pero lo importante aquí no es el reconocimiento, sino la osadía de lograr lo que te propones. No es demostrarles a los demás, sino demostrarte a ti mismo. Así que tú decides. Te doy la oportunidad de ponerte la armadura y sumarte a esta legión de hombres que, en la búsqueda ambiciosa de todos sus objetivos, han decidido recurrir a la disciplina espartana para lograr su cometido. La fuerza la encuentras cuando empiezas esta batalla con determinación. Recuerda, primero, deberás combatir contra ti mismo. De esta forma, estarás preparado física y mentalmente para asumir retos más grandes que te impulsarán a la victoria. Porque, como ordenó Leónidas en su última batalla, para oscurecer el cielo con flechas, hay que estar determinados. Y para tener ese nivel de determinación, debes creer en ti mismo. Pero, para creer en ti mismo, lo esencial es conocerte, identificar tus temores, tus fracasos, así como también tus virtudes y tus victorias. Darle el verdadero valor a todo lo que eres te permitirá exteriorizar al mundo todo lo que puedes llegar a ser. Financiero o financiera, un gusto saludarte. Mi nombre es Isaac Vadillo y en este espacio te voy a mostrar los diferentes productos, servicios bancarios. Yo
soy Isaac Vadillo, tengo 9 años de carrera bancaria al día de hoy, año 2019, y quiero compartir contigo todo lo que he aprendido. El mundo bancario es bastante amplio y aquí te voy a compartir las diferentes herramientas, productos, servicios que pueden ser de tu utilidad. Bienvenido y que disfrutes este espacio.